Eh, Como ustedes saben, los terceros jueves de noviembre se celebra el Día Mundial de la Filosofía, de acuerdo con una resolución de la UNESCO en su momento. Y hemos aprovechado la proximidad de esos días para invitar a nuestro académico, a Santiago Kovadlov, que nos va a hablar sobre qué significa preguntar una aproximación filosófica. Santiago Kovadlov es casi redundante, pero quiero decir que es graduado en filosofía en la Universidad de Buenos Aires, es doctor honoris causa en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de España, es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, es miembro de número de la Academia Argentina de Letras y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Es un colaborador permanente del diario La Nación. Es autor de numerosos ensayos y libros de poemas. Entre ellos podemos nombrar Sentido y riesgo de la vida cotidiana, El miedo a la política y en poesía Canto abierto y El fondo de los días, entre otros muy valiosos. Pero la vida rica de Santiago Kovadlov no se agota con su brillante desempeño como profesor y formador de alumnos, en lo que me consta cómo los introduce en el maravilloso mundo de la filosofía y despierta en ellos una inextinguible voracidad para saber y comprender cada día más. Tampoco se termina Santiago Kovadlov con sus libros de poemas, que son realmente maravillosos. Santiago no descansa y cotidianamente, a través de los medios, ya sea televisión, radio, los medios escritos, nos aparece su lucha constante por la defensa de los valores de la República y por los valores de la democracia. Y no solamente su lucha es incansable, su docencia es maravillosa, sino que también tiene el compromiso de que cuando ve que algunas de las columnas de nuestra República o de nuestra democracia, los pícaros las tiran abajo o las lesionan, no tiene ningún inconveniente y se agacha nuevamente para volver a reconstruirlas junto con otra gente. Por eso, hoy no solo contamos con un poeta fantástico y un filósofo destacado. Hoy contamos con un hombre de valor y con un ciudadano ejemplar. Santiago, tus palabras. Muchísimas gracias, señor director, querido Horacio. Es muy conmovedor contar siempre con tu solidaridad y a todos los que integran entonces este encuentro, expresarles también la gratitud de poder compartir un momento de reflexión. Mi propósito en la conmemoración de este Día de la Filosofía es desarrollar una pregunta acerca del preguntar. ¿Qué significa preguntar? Una aproximación filosófica. Quiero comenzar este relato que voy a hacerles y esta lectura que voy a introducir con un testimonio personal acerca de una experiencia que en su momento para mí fue penosa, pero sumamente aleccionadora. Yo cursaba las materias finales de la carrera de filosofía cuando me tocó rendir examen de filosofía moderna, que es entre las materias finales de la carrera de filosofía la decisiva, porque es aquella en la que se ingresa a la configuración que el pensamiento filosófico y político filosófico del siglo XVIII, XIX va a estar profundamente marcado por tres hechos fundamentales: la Revolución Francesa, los efectos de la física newtoniana y el pensamiento de Immanuel Kant. Pues bien, yo
preparé mi exposición sobre un libro de Immanuel Kant que se llama La crítica de la razón práctica, estudié con muchísimo interés y tomé muy en cuenta las enseñanzas de quien era en ese momento titular de la cátedra, Andrés Mercado Vera, un excelente profesor. Cuando me tocó exponer ante él, lo hice durante unos 20 minutos. Finalizada la exposición, él me dijo: Kovadlov, usted tiene 3. Yo me quedé perplejo. Le pregunté si me había equivocado en algo. Y él me dijo: no, usted no se equivocó en nada, ha dicho todo lo que yo les enseñé, pero tiene 3 precisamente por eso, porque yo no he podido saber en su exposición qué destino corrió en usted lo que yo le enseñé. De modo que no me escuché sino a mí mismo a través de lo que dijo. Usted no puede aprobar esta materia si no asume la responsabilidad de interpretar tanto lo que dijo Kant como lo que yo les propuse. De modo que vuelva en marzo y le doy un consejo: no estudie, piense. Ustedes podrán imaginar el sufrimiento que significó para mí esa derrota en términos de promedio. Yo no era un mal alumno, al contrario, era estudioso y tenía notas considerablemente buenas. Y en esta materia tan decisiva, en cambio, había sido aplazado. Cuando volví en marzo, repuesto profundamente del disgusto que sentí, y repuesto significa habiendo comprendido lo que me quiso decir mi profesor, no estudie, piense, me di cuenta que le debía a él la posibilidad de haber contado con una enseñanza excepcional. Y es que la filosofía, quizá como otras disciplinas, pero en el caso concreto de ella de un modo preeminente, solo se puede escuchar como enunciado cuando quien la expone ha tramitado subjetivamente aquello que estudió, de modo tal que se pueda advertir con qué responsabilidad personal ha asumido lo que se le ha enseñado, y al escuchárselo se advierta el compromiso íntimo, subjetivo entonces, que ha alcanzado con lo que dijo. En marzo no me fue nada mal, me fue muy bien, pero fundamentalmente había yo tenido una enseñanza inolvidable para mí. Alguien me había dicho que yo había expuesto sin responsabilidad subjetiva, aunque hubiese manifestado los conocimientos que formalmente había recibido. La exposición de hoy, ¿qué significa preguntar?, está íntimamente vinculada con esa experiencia. Esta es la raíz biográfica del título de mi exposición y quiero dedicarla a la memoria de Andrés Mercado Vera. Las auténticas preguntas no son meras interrogaciones, constituyen una situación existencial de perplejidad, de desconcierto, generada por el deslizamiento de la realidad con la que se tiene trato, desde el campo de lo ordinario, de lo familiar, de lo previsible, al campo de lo extraordinario, de lo inusual, de lo súbito. Y esto porque el hombre es un ser expuesto al asombro. Aristóteles, en su Metafísica, afirma que la filosofía se origina en la experiencia del asombro. Se origina, dice él. Vale decir que la experiencia del asombro es para Aristóteles, y sigue siéndolo aún hoy,
para los pensadores más recientes como Emmanuel Levinas o el propio Martin Heidegger. La experiencia que expresa la situación filosófica fundamental, la primaria, aquella sobre la que ha de asentarse la aventura de pensar. Asombro en griego se dice taumatzen, y está vinculada a la palabra trauma, que quiere decir en griego rotura, quiebre. Por ejemplo, el antropos traumáticos, el hombre traumatizado, es precisamente aquel no que padece una patología psicológica, sino el que se encuentra en un estado de desconcierto porque ha perdido familiaridad con cuanto lo rodea, ya no dispone de la presunción de saber dónde se encuentra, sino que ha sido asaltado por una fecunda desorientación. Por una fecunda desorientación. El asombro remite desde los griegos, entonces, al súbito extrañamiento que se adueña de nosotros al vernos sustraídos a creencias, a criterios que parecían inamovibles, a presuposiciones que revestían hasta allí para nosotros el contundente valor de una certeza, de una verdad entendida como inequívoca. Con la caída de la significación familiar, la existencia queda configurada como lo que esa palabra, existencia, dice literalmente en latín. Ex essere, ser a la intemperie. La preposición ex, afuera, essere, ser. El ser que está afuera, el ser que está expuesto, es el ser que ya no cuenta con aquellos conceptos que le permiten inscribir la realidad en una intelección suficiente. Ha quedado a merced de una realidad que excede su comprensión de ella. La palabra con la que cuenta nada dice de la realidad que experimenta porque el asombro lo ha llevado a la intemperie del desconcierto. Con la caída de la significación familiar, la existencia queda configurada, les decía a ustedes, como intemperie, fruto de la disfuncionalidad de un lenguaje que ya no nos permite inscribir lo real en una comprensión inequívoca o por lo menos segura de sí. Ahora bien, ¿por qué esa situación da origen a la filosofía? La palabra filosofía remite, como es sabido, a una sed de saber, de amor al saber, entendido como anhelo o necesidad de sofía, es decir, de sabiduría. Philein to sophon, el hombre que ama el saber en griego. Este amar el saber pone de manifiesto algo notable. Podemos decir que quien ama carece de aquello que ama. Amar es querer. Cuando la lengua española o en lengua española decimos te quiero, decimos a la vez, si lo meditamos en profundidad, no te tengo. Desearía estar más cerca de aquello que tanto significa para mí. Es decir, que el amor a la sabiduría pone de manifiesto dos cosas fundamentales: la presencia, la sed, el deseo de una cercanía con la sabiduría y su ausencia. Se ama lo que no se tiene, se desea y se experimenta como propio aquello de que se carece. Puede resultar paradójico, pero no por eso menos elocuente. A la luz de lo que
implica la experiencia del asombro como despojamiento o privación de certeza o de comprensión suficiente de una realidad, esa intemperie en la que cae la existencia a raíz de esa pérdida de inscripción en lo inteligible, podemos nosotros decir que el amor a la sabiduría va a pasar a constituir un intento de reposicionamiento, de recuperar lo perdido, es decir, ese saber que infundía claridad al mundo y mediante conceptos aceptados como verdaderos, la posibilidad de que se cuente con una comprensión de la realidad suficiente y que de pronto, en virtud del asombro, estalla, es traumática en el sentido literal del término. ¿Por qué el hombre es un ser que puede conocer el asombro? ¿Por qué motivo la nuestra es una especie que está expuesta al asombro mientras otras no lo están? Un animal puede ser sorprendido por lo imprevisto, pero no se puede asombrar. Para asombrarse hay que llevar a cabo la experiencia de la perplejidad, que supone pérdida de familiaridad e irrupción de un interrogante. No conocemos ninguna especie que esté expuesta al asombro, y la nuestra lo está porque el hombre es un ser de lenguaje y los significados no tienen valor cristalizado, se modifican, se alteran y se deslizan desde el terreno de la transparencia al de la opacidad. Algo que de pronto era claro deja de serlo. Hay un cuadro de Magritte, el gran pintor francés que todos conocemos, que se llama "Esto no es una pipa", y reproduce una pipa. ¿Qué quiere decir Magritte con esto? Es que no es una pipa, es un cuadro. Es una representación, no es el objeto. Cuando entre el objeto y la representación se abre una distancia, es evidente que el hombre, al ser un ser que representa, no está en poder de las cosas. Dispone de un recurso de aproximación a ellas, pero carece de la homologación entre palabra y cosa. Cierta vez le escuché decir a Jorge Luis Borges, ante un alumno que se maravillaba de conocerlo, ¿no? Pero de pronto se acercó a él y le dice: "Usted es Jorge Luis Borges". Y Borges le respondió con esa voz vacilante que tenía: "Bueno, momentáneamente". ¿Qué quería decirle? No me idealice, no me petrifique en una idealización, estoy sujeto al tiempo. Y es cierto que si por ahora soy Borges, es verdad que soy también quien sabe que va a dejar de serlo. Es decir, que estoy vertebrado por una vivencia de la finitud que me impide a mí pertenecer a lo inequívoco. Y el lenguaje es una expresión precisamente tanto de la posibilidad de caracterizar el mundo como de perderlo permanentemente porque su sentido se nos escapa. Es así que si solo se tratara de recuperar lo perdido mediante el asombro que nos permite llegar a un nuevo conocimiento, si solo se tratara de volver a donde estuvimos, es decir, a aquella certeza invulnerable en apariencia a la duda o a la fragilidad, que por ser incuestionable infundía claridad semántica a lo real, la filosofía no sería más que una marcha atrás, un volver sobre los pasos que nos condujeron al extravío, implicado en el asombro de recuperar y restablecer en suma una opinión sobre lo real que queda expuesta, como hemos visto, a la pérdida de vigencia que le impone el asombro.
esa experiencia a la que el hombre está sujeto, pero que no está sujeta al control del hombre, que se llama el asombro, es una experiencia a la que el hombre está sujeto, pero ella no está sujeta a la voluntad del hombre, porque el hombre no se puede asombrar cuando lo desea. Permanentemente sorprendido por el asombro. En la medida en que el hombre es un ser que está expuesto a la perplejidad, quiere decir que se trata de alguien que no pertenece a un terreno que pueda cerrarse, como en el caso del animal, sobre los recursos que brinda la vida instintiva. La cultura representa simultáneamente la salida del campo exclusivo de la biología y el instinto y el ingreso al terreno de las significaciones que nunca son enteramente solidarias con el hombre, a menos que optemos por el dogma, por la intransigencia, por la doctrina inflexible. Y aún así, para probar que se tiene razón, cuando se es intransigente en el orden dogmático, habrá que recurrir a algo más que las palabras. Si la filosofía nace con el asombro, es entonces porque el saber que ella busca no es idéntico al que con el asombro se perdió. Lo que se perdió con el asombro es la familiaridad con el mundo. Lo que la filosofía quiere ganar, teniendo origen en el asombro, no es esa familiaridad perdida, sino algo, entiendo yo, mucho más sustancial. Es poder pensar por qué la existencia está expuesta al encuentro y a la pérdida de inteligibilidad. Al encuentro y a la pérdida de inteligibilidad. Porque puede moverse en el orden de la familiaridad y de pronto perderla. Si la filosofía nace con el asombro, es porque el saber que ella está buscando quisiera explicarle a qué se debe esta errancia, esta pendularidad de la existencia entre la certeza y la ignorancia, entre la inteligibilidad y la opacidad de lo real. Este deslizamiento que va y viene. ¿De qué índole es entonces el saber al que aspira la filosofía si no reviste el carácter de un saber provisional? Si no es un saber provisional que puede ser perdido en función de la perplejidad, ¿cuál es el saber que quiere? ¿De qué hombre se está hablando cuando la filosofía quiere conocer al hombre como ese ser que despliega errancia entre el discernimiento y la ignorancia? Este saber, cuyo rasgo distintivo es el de la inequivocidad acerca de lo que el hombre es, en tanto ser que oscila entre el saber y la ignorancia, y que reviste por eso un valor absoluto y final, puesto que brindaría un conocimiento pleno del hombre, en tanto ser expuesto al deslizamiento del que les hablo. Este saber solo puede ser deseado, puede ser amado, puede ser buscado por la filosofía, pero no puede ser alcanzado por ella. ¿Por qué? Por un motivo esencial, porque la filosofía no aspira a la inmovilidad de un conocimiento dogmático, sino a un incesante interrogar que permita aproximarse a la sabiduría, a un conocimiento racional del hombre. Y este conocimiento racional no brinda jamás un conocimiento que resulte invulnerable al espíritu crítico, al debate, a la discusión, al cuestionamiento. Queremos saber qué es el hombre, dice el filósofo. En tanto lo caracterizamos como uno que pertenece
al orden de lo estable y a la vez al de lo inestable, al asombro y a la apatía, a la costumbre y a la perplejidad. Queremos saber quién es, pero paradójicamente no podemos terminar de alcanzar nunca un conocimiento de esa pendularidad que cierre la cuestión de la pregunta ¿qué es y quién es el hombre? ¿Por qué? Porque la filosofía es anhelo de saber, no es saber definitivo. Es la sed de sedientos eternos. No es de ninguna manera la saciedad del que ha comprendido de una vez por todas. Y eso se debe precisamente a que la filosofía representa también ella, por su origen, un anhelo de conocer algo que no termina de constituirse en certeza. Es posible tener del hombre un conocimiento anatómico, antropológico, en cierta medida sociológico, pero en torno a lo que la filosofía pueda decir del hombre, es más bien una insinuación de una complejidad racionalmente irreductible a certeza, a una certeza que podamos considerar indiscutible. ¿A qué se debe entonces el interés y la fecundidad de la filosofía? Si no brinda un saber, lo quiere alcanzar y no lo logra, es una actividad inútil, no sirve para nada. Pero ¿acaso debamos reflexionar sobre esta nada para la que sirve y acerca de lo que significa la inutilidad? A una paradoja riquísima pertenece la filosofía en la medida en que busca con la razón un saber que escape a la duda y precisamente por buscarlo con la razón hace evidente que no lo puede encontrar. Si por encontrar se entiende poner fin a la indagación. Entonces la filosofía nos demuestra que entre la palabra racional y lo real o la realidad no puede haber sinonimia. La racionalidad no nos dice lo que es lo real en un sentido exhaustivo. Constituye una hipótesis. Nos propone una caracterización de valor fuertemente conjetural. El nombre, como dice Platón y repite Borges, no es el arquetipo de la cosa. Si a uno le preguntan si uno es fulano de tal, sin duda uno debe decir en buena medida sí. Por ejemplo, si tomamos al director de este encuentro y le decimos, usted es Horacio Jaunarena, él va a decir si es prudente también. ¿Por qué también? Y porque no se agota en el nombre, la cosa o el espíritu de ese ser y vale para todos nosotros. Como dice Borges y como dice el griego en el Cratilo, que es una obra de Platón, si como dice el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, cabe la rosa en la palabra rosa y el río Nilo en la palabra Nilo, pero resulta que no cabe la rosa en la palabra rosa, ni el río Nilo en la palabra Nilo, ni en mi nombre propio lo que yo pueda significar y desconozco. Es decir, que la palabra no es la cosa. Y por más razonable que sea la aproximación a la cosa, siempre hay un plus de realidad que excede el discernimiento que de ella tenemos. Esta grieta abierta entre el significado y lo que se aspira a abarcar con él, no puede ser salvada. La disonancia que hay entre ellos no puede ser eliminada. Y la filosofía
se ocupa de recordárnoslo incesantemente. Es decir, que para ella hay siempre un excedente de realidad en las cosas que designamos que no ingresa a esa designación. La palabra es metáfora. Quiere decir. Quiere decir. Y no termina de decir lo que quiere. Y no termina de decir lo que quiere. Esta es la verdad que la filosofía al desplegarse intenta que no olvidemos. ¿Y cuál es el rédito de esto que intenta recordarnos? Evitar la suficiencia de un saber que se presume completo, alejarnos de la fascinación por lo inequívoco, no promover un saber doctrinario que no acepte discusión. Es un ejercicio de libertad crítica, con el cual es posible construir convivencia, puesto que la palabra del otro es tan indispensable como la mía, en la medida en que la mía no alcanza para dar cuenta de la realidad. Por eso es también la verdad que las ideologías, las racionalizaciones y los dogmatismos de toda laya intentan negar al negar la filosofía mediante la intransigencia de sus principios y la intolerancia a todo cuestionamiento que comprometa su subsistencia. Sócrates, envenenado por la diligencia totalitaria de Atenas en el siglo XV, obligado a beber cicuta, es el ejemplo paradigmático de la intolerancia que la filosofía suele despertar entre quienes se creen o se dicen dueños de todas las respuestas. Sócrates pregunta, y en la medida en que pregunta y no encuentra respuesta a sus preguntas, se convierte en un ser intolerable. Intolerable. Porque se le dice, pues entonces bríndenos usted la respuesta que dice que nosotros no tenemos. Y él dice, yo no la tengo. Yo lo que solo quería decirles es que si ustedes tampoco la tienen, debemos seguir buscándola y no presumir desde el saber que nos atribuimos que podemos con él someter a una comunidad a nuestro conocimiento. Antes de abordar la diferencia, entonces, entre racionalidad y racionalismo, entre racionalidad y racionalismo, vale la pena volver a esta altura sobre la pregunta que da título a esta exposición. ¿Qué significa preguntar? Ciertamente no significa formular interrogaciones sobre algo que uno desconoce y otro sabe. Si yo pregunto qué hora es, hay alguien que lo sabe, soy yo el que lo ignora. Pero una auténtica pregunta no pregunta por una información disponible. Una auténtica pregunta pregunta por algo que no tiene aún respuesta y que debemos buscar y que cada uno de nosotros debe buscar con responsabilidad personal. Cuando yo pregunto por lo que desconozco y otros saben, formulo interrogaciones, pero no quedo comprometido en mi preguntar como sujeto. Provisto de la información que me faltaba, cierro mi pregunta. ¿Qué significa entonces preguntar? Podemos ahora comprender que las auténticas preguntas expresan la imposibilidad de una respuesta previa, de una respuesta que esté ya constituida con independencia de que yo pregunte o no. No es un saber disponible, es un saber a buscar. Es un enunciado por el que se desvive, literalmente por el que se desvive quien pregunta. ¿Quién soy? ¿Por qué debo morir? ¿Qué derecho tiene otro a silenciarme? ¿Por qué mi palabra, teniendo la legitimidad del cuestionamiento, no puede ser oída? Las preguntas cabales no preceden a las respuestas, sino
que resultan de la disfuncionalidad que en un momento dado tienen esas respuestas disponibles y requieren mediante la pregunta una nueva búsqueda. Las preguntas nacen allí donde las respuestas se oxidan, allí donde la inmovilidad las paraliza. Acusan el estado de defunción de un repertorio de verdades presuntas. Y entonces al preguntar, vamos en pos de aquello que no tenemos, de aquello que ha dejado de ser una creencia funcional. No pregunta entonces quien ignora algo que los otros ya saben. Quien así procede no hace más que evidenciar que carece de una información disponible, que finalmente podría adquirir. Si yo no sé inglés, si lo estudio, el inglés ya está constituido, el estudio. Pero ¿puedo saber yo de un modo definitivo quién soy? Solo si renuncio a darle lugar en el conocimiento que tengo de mi identidad, de todo aquello que constituye mi identidad y no conozco. Quien en cambio pregunta auténticamente, no contará con otra respuesta que la que él mismo deberá, como digo, construir y buscar. Nadie dispone de lo que a él le falta. Y por lo tanto, filosofar es emprender una tarea en la que estamos solos, en el sentido de que no podemos delegar en otros la responsabilidad de pensar nuestra existencia, el alcance de nuestra finitud, el significado de nuestra libertad y de la solidaridad que debemos ejercer a partir del momento en que sentimos que somos hombres y mujeres libres. Lo que da que filosofar nos involucra personalmente o no significa nada. Nos convoca al más alto compromiso subjetivo e intransferible o se convierte en una mera especialización de eruditos. Pues lo que anhelamos saber no se encuentra disponible en parte alguna ni en ninguna otra persona como algo que nos libere de la necesidad de crear mediante nuestro propio esfuerzo la respuesta posible que buscamos. Preguntar significa, pues, aventurarse, como señala Dante Alighieri, en la selva oscura del efecto de esa dimensión de lo real que, insinuándose ausente en nuestro saber, se hace presente como revelación del lenguaje humano y dice del lenguaje humano que algo nombra de lo que no alcanza enteramente, que algo de inteligibilidad infunde a lo que no termina de ser oscuro, que algo podemos saber de nosotros en tanto discentes, pero al mismo tiempo advertir para qué hablamos. Una ética auspiciosa se deriva de esta disonancia última entre lenguaje y realidad, la que nos advierte que el otro, el prójimo, es imprescindible y es ineludible en la medida en que nuestra palabra no puede agotar la significación del mundo, ni incluso la de nosotros mismos. El derecho del otro a pronunciarse nace justamente de esta imposibilidad de uno de decirlo todo, que a todos nos afecta, y simultáneamente buscar a partir de allí consensos que generen mejores condiciones de convivencia allí donde nadie detenta la verdad. No obstante, y como ya señalé, hay en el hombre una fuerte resistencia a reconocer el límite impuesto al lenguaje cuando pretende agotar en él la significación de la realidad. La angustia ante ese límite se reviste constantemente con los atributos jactanciosos de la ideología, de la intransigencia, del autoritarismo, de los totalitarismos, modalidades de la enunciación que pretenden escribir el certificado de defunción del preguntar. Síganme, dijo alguien en la Argentina. ¿Cómo síganme? Sigamos.
todos juntos buscando aquello que si un liderazgo conoce porque tiene el monopolio de la verdad, nuestra tarea no es otra que la de la obediencia. La filosofía no puede sobrevivir allí donde el poder aspira a reducir la verdad al alcance de su propio entendimiento, pero al mismo tiempo ella tampoco puede sobrevivir si no es combatiendo tamaña intransigencia, luchando contra el dogmatismo, alentando el diálogo, donde el monólogo aspira a reinar en forma exclusiva. En su elogio de la filosofía, disertación pronunciada por Maurice Merleau-Ponty, el filósofo francés, al inaugurar su cátedra en el Colegio de Francia y que fue difundida entre nosotros en el año 70, el autor de la Fenomenología de la Percepción sostiene: el filósofo se reconoce en que tiene inseparablemente el gusto de la evidencia y el sentido de la ambigüedad. El gusto de la evidencia y el sentido de la ambigüedad. Lo que hace al filósofo, agrega, es el movimiento que reconduce sin cesar del saber a la ignorancia, de la ignorancia al saber, en una suerte de reposo constante en el movimiento, que permite jerarquizar tanto lo que se sabe sin idealizarlo, como reconocerse ignorante sin sentirse condenado. Esta conjunción, este entramado auspicioso entre el gusto de la evidencia y el sentido de la ambigüedad, nos dice bien, nos dice con elocuencia a qué aspira el hombre mediante el empleo de la razón y cuánto está dispuesto a reconocer acerca del alcance de ese mismo empleo de la razón. Porque la ambigüedad, concebida de este modo, no es un déficit metodológico, sino una evidencia también arrojada por la lucidez consciente de sus posibilidades y de sus imposibilidades. Cuando la física astronómica nos dice que el universo es un infinito en expansión, que el universo es un infinito en expansión, es posible alcanzar esa desgarradora y cautivante intuición del enlace entre potencia e impotencia de la razón. Esa docta ignorancia de la que como pensador no supo hablar Nicolás de Cusa. Es en este punto donde podemos comprender por qué la filosofía como práctica reflexiva se sitúa del lado de la racionalidad, pero no de la racionalización. Y nadie nos lo dice mejor que Edgar Morin, autor de esa obra maestra que se tituló Para salir del siglo XX. Dice Edgar Morin: la racionalización es la coherencia lógica que se construye a partir de premisas incompletas o erróneas, y o a partir de un principio discursivo mutilante, el paradigma de la disyunción o de la reducción. Así, en nombre de la razón aristotélica, los doctores de la Edad Media se negaban a dar crédito a las experiencias que contradecían la teoría. La razón convertida en racionalización se erige por encima de los hechos y se pretende superior a ellos. En cambio, la racionalidad cuestiona de nuevo sus construcciones intelectuales cuando la experiencia parece invalidarla. En otros términos, la racionalidad es democrática y la racionalización es totalitaria. No obstante, debemos atender a lo dicho por Morán, que lo que entendemos por experiencia desconoce muchas veces sus propios límites. Los condicionamientos perceptivos que la hacen posible a esa racionalidad y le ceden sin más la última palabra, equivalen a desconocer cómo se estructura el discernimiento de lo real. Una racionalidad verdaderamente libre medita sobre sus presupuestos,
advierte de qué axiomas parte, cuestiona constantemente la consistencia de sus puntos de partida. Giordano Bruno fue quemado vivo al inicio del siglo XVII en plaza pública por probar que era racionalmente evidente lo que en términos de experiencia no lo parecía. Y ni hablar de Galileo o de quienes se atrevieron a desmentir a Ptolomeo. La racionalidad vive combatiendo sus propias y veladas percepciones. Su tendencia a la autosuficiencia. Y es en esa lucha contra sí misma que la razón puede llamarse filosófica y encuentra el terreno más propicio para su desarrollo. Una razón que sin renunciar a su potencia vigila atentamente su jactancia posible. La filosofía es, pues, en este sentido, una actitud, un posicionamiento autocrítico y vigilante que entraña una concepción del hombre como un ser simultáneamente cautivado por la libertad y la subordinación al dogma y al prejuicio, por el coraje de la lucidez y el miedo al reconocimiento franco de las inevitables estrecheces de su entendimiento. ¿Acaso una de las expresiones más certeras y graciosas a la vez acerca de este miedo es la que retrata la feroz intolerancia con que el dogmatismo doctrinario busca descalificar todo lo que pueda contradecirlo? Pertenece a John Locke, el filósofo inglés que supo decir: si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. La filosofía puede ser concebida desde sus orígenes hasta hoy como una meditación del lenguaje, como un repudio permanente a lo inequívoco, como una voluntad de certeza que no llega a consumarse de tal modo que el lenguaje y la realidad sean una y sola cosa. El hombre para ella es un hablante y mediante la palabra él responde a su experiencia del mundo. El lenguaje es respuesta a lo que incita a hablar, a designar, a saber el mundo, y eso que lo incita a expresarse es experimentado por él en un principio, cuando aún no ha calificado a lo real mediante designaciones que son operativas y funcionales como pura imponderabilidad. Por ese motivo, dice Karl Jaspers, otro gran filósofo contemporáneo, que debemos ver en los niños que empiezan a hablar el apremio por poder inscribir lo real en algún grado de inteligibilidad. Ojalá el hombre, dice Jasper, no dejase nunca de querer aprender a designar el mundo nuevamente para no congelarlo en una comprensión suficiente. En el lenguaje, en las significaciones, esa imponderabilidad de lo real se acota ciertamente, se restringe, pero de ningún modo desaparece, como bien lo prueba el hecho de que toda interpretación de lo real puede estar sujeta a discusión, a cambio, a transformación, es decir, expuesta a la evidencia de su insuficiencia. Cuando la palabra alcanza sus niveles más altos de elocuencia y claridad epistemológica, es cuando ella misma ejerce sobre lo que dice, sobre lo que ella misma dice, un ejercicio autocrítico que, sin subestimar su don de discernimiento, cae por eso en la autoglorificación de su alcance. Los problemas que importan a la filosofía, más
que pedir respuestas que clausuren su complejidad. Solicitan convivencia, diálogo y una conciencia decidida a reabrir una y otra vez preguntas donde se presume haber encontrado respuestas finales. La filosofía no es, no puede ser, ni quiere ser una ciencia. No se ocupa de un fenómeno objetivo, sino de dilemas que el entendimiento humano le plantea acerca de sí mismo. Por lo tanto, la carrera de filosofía no puede formar filósofos, sino graduados en un conocimiento adquirido y objetivamente impartido a través de la enseñanza de doctrinas y sistemas. Y quien en ella se gradúe sale a esa selva oscura de la responsabilidad subjetiva para aprender a preguntar. Muchas gracias. Doctor Jaunarena tiene que abrir su micrófono. Sí, muchas gracias, Santiago. Realmente interesantísima la exposición. Nos llena de preguntas. Pero vamos a habilitar a todos los que han escuchado para que las formulen a través de Anastasia. Así que quien quiera formular alguna pregunta, que lo haga en este momento. Julián de Diego. Profesor Kovadlov, no sé si es la palabra que se debe aplicar en este momento, pero hay presentaciones en las que uno se queda anonadado. Así que la verdad que esta es una de esas situaciones y le pido disculpas por lo elemental de dos preguntas que le quiero hacer. Cuando uno revisa lo que opinaba Platón de Sócrates, probablemente estaba recordando, mientras usted estaba hablando de la apología de Sócrates de Platón, era famosa esta famosa frase de yo solo sé que no sé nada. Pero además como algo más dramático de lo que dice la palabra yo solo sé que no sé nada, que es que además reconocía Sócrates que verdaderamente estaba perturbado porque cuando lo analizabas estaba seguro de concebir y de creer que no podía llegar a saber algo. Entonces, primera pregunta es, el mundo de la filosofía es una búsqueda de verdad y de certeza, pero en realidad es un devenir de preguntarse sistemáticamente sobre las preguntas y las respuestas que uno recibe porque siempre tienen un grado de incertidumbre. Y esa es una de las preguntas. Y la otra tiene que ver con los que tenemos una especialidad. Tenemos la soberbia de creer que a todo le tenemos que dar y le podemos dar una respuesta. Es una soberbia absurda. Y yo he vivido en varias etapas de mi vida, ahora que tengo 70 años, que cuando uno creía que tenía todas las respuestas, en realidad le cambiaron todas las preguntas. ¿Existe la posibilidad en el mundo de la filosofía, en el que usted tiene, obviamente, una ventaja enorme sobre todos nosotros por lo que sabe y lo que conoce, la posibilidad de llegar a la certeza? ¿O siempre es el devenir de preguntas sobre preguntas para aproximarse? Y todo lo que vivimos, como somos perfectibles, pero también somos imperfectos, son aproximaciones. Muchísimas gracias, amigo de Diego, por lo que usted me pregunta. Y permítame empezar a responderle, es decir, a reflexionar con usted sobre lo que dice, rescatando algo que usted al principio dijo y que es una muy precisa palabra. Usted habló de anonadamiento, más allá de que lo que mi exposición pueda haber suscitado. Quiero reiterarle a usted la apreciación mía de ese término, porque guarda una relación enorme con sus dos preguntas, que elemental no tienen nada. ¿Qué
¿Qué es estar anonadado sino perplejo? El anonadamiento es una imposibilidad de discernir qué se siente y de qué índole termina siendo aquello que suscita ese sentir. Entonces, quien está anonadado, en cierto sentido, está desnudo de todo aquello que de algún modo lo situaba en el campo de una inteligibilidad discernible. Por lo tanto, este estado de anonadamiento que alcanza al hombre en el asombro, en la perplejidad, porque lo desestructura o lo agrieta, como decía yo al principio etimológicamente, tiene que ver primeramente con un Sócrates que tiene en la obra de Platón dos funciones. Voy a tratar de ser muy sucinto. Hay un Sócrates que es maestro de Platón en la obra de Platón. Y hay un Sócrates que es discípulo de Platón en la obra de Platón. La venganza de Platón es convertir a Sócrates en su alumno. Este Sócrates platónico es el que expone su sistema. Pero hay un Sócrates previo que el propio Platón rescata en la Apología y en sus primeros diálogos, que es el hombre que no entiende por qué él es el más sabio y termina comprendiendo que su sabiduría consiste en no estar seguro de la consistencia de su saber, cosa que lo abre a la interlocución con su prójimo. En la medida en que lo abre a la interlocución con su prójimo, lo lleva a la convivencia, al espacio de la convivencia a través del diálogo. No pretende imponer un saber, sino advertir, primero, que él no sepa le parece natural porque él se cree un ignorante. Entonces va a consultar a quienes saben en el orden de la vida militar, en el campo del arte, en el campo de la ciencia, y encuentra que el saber que los demás le proveen, sin ser falso, es insuficiente. Y al ser insuficiente, y él se los manifiesta, los sustrae al terreno de jactancia en el que se sitúa aquel que presume agotar en su conocimiento todo el saber. Usted vinculaba esto muy bien con una segunda pregunta, de la que paradójicamente usted no es el mejor ejemplo, que es la presunción de que con el saber que uno tiene alcanza. Y es verdad, el riesgo de la especialización es el recorte que sobre la complejidad de lo real se hace de una sola sección o de un solo segmento para consagrarnos en plenitud a él, creyendo que podemos agotar su significación. Y en verdad, a medida que avanzamos en el conocimiento de lo que nos importa, ganamos un desconocimiento más rico. Un desconocimiento más rico. ¿Cómo sabe usted que está ante un muy buen especialista? Por la cautela con que procede en la caracterización de lo que sabe. Hay una docta ignorancia en quien conoce. Se gana mediante el conocimiento un desconocimiento más rico. Y en la filosofía, en consecuencia, hay doctrinas y hay sistemas. La historia de la filosofía es prácticamente hasta Kant la historia de doctrinas que presumen contar con un saber aleccionador y suficiente. De hecho, Platón tiene un sistema que, según él, le permitiría gobernar la ciudad de Atenas, porque él sabe cómo se debe hacer eso. En general, las doctrinas que tienen una finalidad totalizadora subsistieron en la historia de la filosofía hasta que se comprendió de un modo autocrítico con Kant que lo que se sabía era lógicamente coherente, pero no coincidía con la experiencia, que el conocimiento de la experiencia no es lógico formal, y que la estructura de la realidad en el plano empírico, en el plano de la experiencia científica, es la verdadera que permite conocer los fenómenos porque uno reconoce cuáles son las leyes que gobiernan su comportamiento y esas leyes no son las de la lógica formal.
Por ejemplo, para ser más claro, la lógica nos dice, una cosa no puede ser y dejar de ser al mismo tiempo. Y uno sabe que sí, que puede ser y dejar de ser al mismo tiempo. Uno, sin querer ser patético, en este momento en que me siento muy bien de salud, me estoy muriendo. Pero no porque esté enfermo, porque estar vivo consiste en ir dejando de estarlo. Y cada cumpleaños representa dos cosas, solo celebramos una. Pero lo cierto es que al ser tiempo, somos y no somos, vamos siendo y dejando de ser. A partir de Kant, la filosofía pierde estatuto de disciplina científica, porque la lógica no alcanza para conocer la realidad. ¿Y en qué consistirá a partir de Kant? Pues en esto que estamos diciendo. En la necesidad de entender que hay preguntas que no pueden alcanzar una respuesta empírica. No pueden alcanzarla. Yo no puedo dar una explicación de qué es el amor. Puedo explicar mi experiencia del amor, pero no puedo universalizarla y por lo tanto convertirla en un fenómeno de estructura universalmente discernible. A esto se debe el que la filosofía hoy sea, ante todo, una experiencia discursiva asumida con responsabilidad personal en torno a dilemas que más que solución piden convivencia y confraternidad por su complejidad. Muchísimas gracias. A usted también, a usted también. Ahora me pidió la palabra el doctor D'Agostino y después el doctor Martino. ¿Cómo no? Doctor D'Agostino tiene que activar el micrófono. Buenas tardes, profesor Kodov. Con mucho gusto. Les quiero agradecer mucho la exposición, que ha sido magistral. Me resultó muy sabia y rica su anécdota sobre no estudie y piense. Eso nos deja de lección a los que alguna vez enseñamos que no hay que enseñar pensamiento, sino pensar. Ajá. Evidentemente me ratifica una vez más lo cartesiano aquello de que pienso y luego existe, ¿no? Y me determina que pensar es siempre una gran responsabilidad. Pero a mí me interesó mucho su reflexión sobre las preguntas cabales, en la cual usted enfatizó. Un gran francés, un ilustre francés, dijo que siempre las preguntas fundamentales son más importantes que las respuestas. Eso lo dijo André Malraux una vez. Y creo que en este sentido usted nos ha dejado sobre la mesa que el rol de la filosofía es hacer preguntas, revisar certezas, por ahí en una parte lo dijo, y dudas también, y también formular ideas realizables e instalar debates. Mi pregunta está orientada que hoy más que nunca, frente a este contexto complicado, complejo, son más necesarias que nunca la presencia de los filósofos y de los humanistas, a quienes no podemos excluir. Por eso le pregunto si usted considera que frente a estas realidades, la filosofía tiene hoy más que nunca un mandato moral a cumplir. Le agradezco muchísimo su reflexión. Es muy rica la descripción que ha hecho de lo que significa pensar como mandato primordial de la docencia. La filosofía tiene una responsabilidad moral, que es colaborar con la democratización del conocimiento y también con la democratización de la política. La democratización del conocimiento, ¿en qué consiste? Por ejemplo, frente al problema del calentamiento global, ¿qué implicaría democratizar el conocimiento? Poder pensar que el hombre tiene responsabilidad a raíz de lo ocurrido con la Tierra y el riesgo de que el calentamiento global nos prive de nuestro propio hogar y de las condiciones propicias para vivir en él. ¿Cómo se puede llevar a cabo esta tarea desde la filosofía? Pudiendo explicar que la naturaleza, a partir del Renacimiento,
ha sido un objeto de dominio y hoy pide consideración como sujeto de discernimiento. Ella quiere ser oída, porque de no serlo, terminará con nosotros, no nosotros con ella. Entonces, la filosofía tiene que entablar con el hombre en tanto amo del mundo, amo de la naturaleza, un diálogo por el que debe realmente jugarse para enseñarle al poseedor a tener en la naturaleza, además de un campo que le brinde subsistencia, aptitud de interlocución. Esto empieza a aparecer con mucha claridad en la agrotecnología, por ejemplo, contemporánea. Los agrotecnólogos saben que sin dejar de explotar la tierra, deben darle su tiempo si quieren que produzca. Deben atenerse a las leyes intrínsecas del otro, que en este caso es la tierra. Y en el orden político, debo decirle que la democracia, en tanto anhelo de construcción de un espacio de convivencia asentado en la ley y en la equidad social, no puede menos que convocar a la filosofía. La filosofía tiene el deber de evitar que los dogmas, las ideologías totalitarias tengan la última palabra. Y la pasión que impulsa a pensar, es decir, a reflexionar y preguntar, es la que lleva a mostrarle al dogmático que él no tiene razón, que tiene fuerza, pero no razón. Y le termino con un ejemplo espléndido de lo que quiero decir y que viene muy a cuenta de lo que usted plantea. En la República de Platón, se inicia con un diálogo entre Trasímaco y Sócrates. Trasímaco es un sofista que lo quiere persuadir, ¿no es cierto?, a Sócrates de que el poder le pertenece al que lo conquista por la fuerza y que no hay una manera de legitimar el propio poder más allá de la fuerza. Sócrates le dice que no. Entonces Trasímaco saca de su cintura un puñal y se lo pone en el cuello. Le pone la punta del puñal en el cuello y le dice: Sócrates, ¿es verdad? ¿Tengo razón o no? Y Sócrates le dice: no, tenés un puñal, no tenés razón. Bueno, esta metáfora resume espléndidamente lo que es la función del intelectual. El intelectual está allí para decirle al poder que la racionalidad no cabe exclusivamente en sus enunciados, que debe cuestionarse quien lo ejerce a sí mismo mediante el diálogo con otros, y que donde el poder está obligado a dar definiciones, también está obligado a promover preguntas. Gracias a usted. Muchas gracias. El doctor Martino estaba con problemas de conexión, iba a tratar de conectarse ahora. No sé si alguien más quiere pedir la palabra. Pueden levantar la mano. Liliana Ferrero. No lo veo al doctor. Aquí estoy. Mucho gusto. Gracias, mucho gusto. Muchísimas gracias por su exposición. Yo lo conozco a través de la Asociación Psicoanalítica. Claro. Yo quería preguntarle, porque claro, todo lo que usted dijo es para pensar muchísimo. ¿Cómo se podría pensar que la filosofía puede ayudar a, pongo una palabra que quizás no va, pero ayudar a entender mejor la enfermedad mental? Comprendo. Mire, una de las enseñanzas que nos deja el pensamiento de Edgar Morin es que el concepto de locura históricamente estuvo restringido a lo que podríamos considerar dolencias o patologías de la mente.
¿no es cierto? A la esquizofrenia, a ciertas configuraciones de las neurosis extremas. Pero lo cierto es que hay locura también en ciertas formas de racionalización que no admiten el trato crítico con el propio mal o el trato crítico con el propio saber. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es una dolencia mental y en qué sentido puede un filósofo ganar interlocución con un psicoanalista, con un psiquiatra? Tratando de ampliar el alcance del concepto y no restringiéndolo solo a la patología de quien padece un mal convencionalmente entendido, ¿no es cierto?, como enfermedad mental. Hay enfermedad mental en una civilización que destruye la naturaleza. Hay enfermedad mental en los regímenes totalitarios, en las figuras que se plantean de alguna manera como referencias únicas en la concepción de lo que es el bien y la justicia para una sociedad. Entonces, la interlocución que permita ampliar el concepto de enfermedad mental incluye los tratamientos que en el orden estricto puede llevar adelante la psicopatología para abordar a las personas que adolecen de desequilibrio psíquico, pero también la posibilidad de que a la hora de intercambiar ideas sobre el estado de una sociedad y la producción de enfermedades mentales, advirtamos hasta qué punto esas mismas sociedades, no solo la familia, no solo los desequilibrios del sujeto, contribuyen a generar desequilibrios mentales. Cuando la condición de ciudadano es reemplazada por la condición de consumidor, cuando de alguna manera se entiende que un individuo no debe luchar por su autonomía subjetiva y su espíritu crítico, sino subordinarse al mandato de un líder autocrático, ¿no se está generando también enfermedad mental? Cuando reclusiones como las que padecemos hoy, que exceden el campo de la sensatez, producen desequilibrios emocionales tremendos en los niños, en los ancianos, en la gente de edad intermedia. ¿No estamos también ante enfermedades mentales? Entonces, y en síntesis, creo que lo saludable, por usar un concepto que me parece apropiado, en esta interlocución entre la psicopatología y la filosofía, ante todo debemos mostrar la interdependencia que no solo mantiene una patología personal con su familia y con su propia estructura e historia personal, sino además y fundamentalmente con una sociedad sin que haya, en sentido estricto, una relación causal, pero sí una relación de interdependencia, una sociedad que tiende a despreciar la subjetividad para reemplazarla por el eficientismo. Muchísimas gracias. A usted. Ahora le doy la palabra al doctor Antonio Martino, que ya volvió. Muy bien. Muchas gracias. Y me pasó lo que le pasa a todos los que se ocupan de redes. Me quedé sin red. Aquí está de vuelta. Bueno, es la ventaja que tienen estos sistemas. Mi pregunta, profesor, va a ser impertinente, pero supongo que esto no lo va a asombrar demasiado. La pregunta es impertinente por lo siguiente. Hace muchos años que me ocupo con medios sintácticos que las máquinas hagan operaciones de deducción e inducción, es decir, que hagan operaciones que simulan lo que se llaman racionalidades, una cosa parecida a esto. Obviamente, mientras usted hablaba, me empecé a preguntar, bueno, ¿y cómo hago para que se asombre? No tengo la menor idea. Creo que no. Es decir, en este momento estoy
apabullado, no tengo idea, tengo que pensar, como le dijo su maestro, tengo que pensar, pero le quería preguntar, si no es muy impertinente, ¿qué consejo me da para orientar mi pensamiento? A ver, no sé si voy a ser capaz de que se asombre, pero de que por lo menos sepa preguntar. Bueno, le voy a transmitir una convicción que pongo a su consideración para que en otro momento, si quiere, la discutamos con todo gusto, que es la siguiente. Sin duda, la inteligencia artificial está propiciando el acceso a un repertorio de soluciones, digamos así, en distintos campos, desde la medicina hasta la física, que no demandan necesariamente la intervención de un ser humano para ser alcanzada, solo la habilitación tecnológica de esa posibilidad. Pero ¿por qué creo yo que una máquina finalmente no puede pensar? No puede pensar porque no conoce la temporalidad entendida como vivencia. No conoce el asombro entendido más que como disfuncionalidad. Es decir, la disfuncionalidad mecánica, la disfuncionalidad tecnológica. Entonces, hay una distancia que me parece irreductible entre, por ejemplo, la concepción de la muerte o de la enfermedad que lleva a la muerte como algo que implica suplantar órganos para posibilitar reacciones positivas y vitales, y la vivencia de la muerte como finitud, que más tarde o más temprano nos va a alcanzar. Jacques-Luc Nancy, el pensador Jean-Luc Nancy, ha dicho que su cuerpo, debido a los males que él padeció, está estructurado por intrusos. Tiene un corazón que no es de él, tiene un hígado que se le fue implantado y él vive bien. Dice, pero no puedo dejar de reconocer que aun cuando estos órganos me hayan dado, gracias al desarrollo de la ciencia y de la tecnología, la posibilidad de estar vivo, yo sigo siendo como sujeto alguien que está expuesto no a la disfuncionalidad, sino al tiempo. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias. Doctor Jaunarena, no recibí más pedidos de preguntas. Muy bien. Corresponde entonces, Santiago, que te agradecemos profundamente tu exposición, que ha sido brillante. Creo que nos has dejado con preguntas y quizá la más de fondo sería si un filósofo está condenado a un perpetuo inconformismo y a una perpetua falta de competitividad, digamos así. O sea, ¿es posible ser filósofo y ser feliz? Ah, qué lindo. Bueno, te respondo primeramente con una frase de Stendhal, el escritor, el gran escritor francés del siglo XIX. No hay nada más hermoso que tener por oficio la propia pasión. Una vocación no se elige y nos hace felices si cumplimos con ella. Esta felicidad no consiste en otra cosa que en poder sentirnos fieles a aquello que en nosotros tomó la fuerza de esa pasión. ¿Qué puede alcanzar la filosofía si no puede alcanzar respuestas definitivas? Lo mismo que puede alcanzar la ciencia, la técnica cuando es cabalmente ejercida o ante todo la política. Respuestas provisionales que debemos ayudar a reconocer como provisionales. Y esto no va en desmedro del conocimiento y va a favor de la libertad. La alegría de filosofar consiste en trabajar por una mayor libertad personal y colectiva. Muchas gracias, Santiago. Creo que en nombre de todos los que te hemos escuchado, nos has regalado un espacio
fantástico y creo que has hecho un gran aporte al conocimiento y a la valoración de la filosofía en próximos días cercanos al Día de la Filosofía. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Igualmente a vos y a todos ustedes por la gentileza y también, claro está, a Anastasia por el apoyo técnico. Hasta pronto.